Tu has hablado aquí, Dante. Ah, vas microfonado. ¿Esto está apagado? Vale. No. Ara mira. Molt bé. Gràcies. Bona tarda. Primer de tot, les gràcies per aguantar aquí a aquesta hora després del dinar. I res, em dic Carlos Cisdedos, vinc de Magnet Intel·ligent i la idea és que avui parlarem d'intel·ligència. M'ha anat molt bé la presentació de CaixaBank perquè el que farem serà una continuació del fil conductor en el qual com podem fer per avançar-nos, en aquest cas, mitjançant la intel·ligència o ciberintel·ligència, als dolents. I en aquest cas m'han demanat que fes la presentació en castellà, o sigui, la farem en castellà, d'acord? Però bé, la idea és aquesta. Començarem a parlar exactament què és el que trobarem y, bueno, comenzaremos por contexto y definición. Ya veréis que caminaré mucho, tengo que hacer los 10.000 pasos, o sea que espero no marearos. La idea es, si ahora os preguntase, y un poco a colación lo que venía comentando el anterior ponente, ¿no? ¿Cuál es el tiempo medio que las organizaciones detectan una intrusión? Seguramente habrá algunos que pensaréis que son minutos, otros que pensaréis que son horas, pero la realidad va mucho más allá. La realidad va que el tiempo medio de detección son 11 días. 11 días. Comentaba el anterior ponente la rapidez, ¿no? Que depende de qué tipo de operadores, depende de qué tipo de ciberdelincuentes, pues en menos de 24 horas entran y se llevan todo y salen y no quedan rastro. Imaginaros, si hablamos en este caso de un periodo de 11 días, pero hemos hablado tiempo medio. Si lo que hacemos es ver la evolución de los últimos años del tiempo medio de 2015 a 2024, vemos que hemos mejorado, ¿de acuerdo? Hace 9 años estábamos en 146 días de detección, tiempo medio, ahora estamos en 11, bueno, parece que es un buen resultado, ¿no? Pero estamos hablando de tiempo medio. Si vamos a hablar, en este caso, por diferentes franjas temporales, si vamos a 2024, que es el más próximo temporalmente a nosotros, podemos ver cómo el 45% de las organizaciones detectan la intrusión en una semana. Tenemos un 20% que pueden tardar un mes. Tenemos otro 20% que llega a 6 meses. Y así vamos viendo, ¿no? De un 6% casi un año, y un año 5 años, y bueno. Claro, imaginad el destrozo que puedan llegar a hacer. O sea, los malos, yo siempre digo una cosa, los malos son malos pero no son tontos, y con el tiempo han evolucionado. Y antes, por ejemplo, ponía un ejemplo de que hace unos años el grupo Lazarus intentó hacer una estafa a Caixa mediante un envío de correos y tal. Esta semana se ha conocido un caso precisamente también de Lazarus, en el cual ya no es que intentara engañar enviando un correo a tesorería, sino que se creó perfiles específicos en LinkedIn para poder acceder a puestos de trabajo de una compañía de telecomunicaciones en Colombia. La persona de recursos humanos, al hacer la entrevista, le pareció raro la forma que tenía de trabajar, de proceder y de comunicarse, ¿no? Avisó a seguridad y se dieron cuenta realmente de que el perfil era un perfil falso. De ahí viene también algo muy importante que comentaban también durante la sesión de hoy, ¿no? Y la pregunta que se ha hecho cerca de la comida cuando se habla de lo que sería el tema de la contrainteligencia. Parece que la contrainteligencia tenga que ser algo únicamente y exclusivamente de defensa, de interior, va mucho más allá. Ya las empresas empiezan a tener unidades específicas de contrainteligencia, específicas para la creación de avatares, de perfiles en LinkedIn y otras plataformas, esperando a ver cómo los malos hacen esa aproximación, cómo los malos se acercan, en ese caso, a esa empresa para ver qué tipo de debilidades buscan, ¿no? Si son correos electrónicos, si son teléfonos, si son perfiles específicos, mujeres, hombres, edad, para poder hacer un perfilado más específico en sí que el propio de Mitre. Yo el tema de Mitre, como comentabas, está muy bien, es una plataforma, una matriz que te permite
más que anticipar, prever cuáles son los siguientes pasos que va a hacer un atacante una vez ya te ha comenzado el ataque. ¿Vale? Y cuando hablamos de inteligencia, que luego lo veremos, estamos hablando de proactividad, estamos hablando de anticipación. Por lo tanto, vamos a realizar diferentes tipos de técnicas, metodología, que lo que nos tiene que procurar es anticiparnos a que realmente se pueda llegar a iniciar ese ataque. En el momento que ya somos capaces de detectar el sistema o el modus operandi del grupo X a partir de Mitre, significa que ya estamos siendo víctima del ataque. O sea que puede ser que lleven una semana o que lleven 6 meses. Y aquí ya no entro en el ámbito del conocimiento de cuánto tiempo tarda en detectarse una vulnerabilidad. ¿Vale? Una vulnerabilidad, por defecto, depende de qué tipo, pueden tardar meses en detectarse. Y cuando se detectan, pueden tardar meses en que se produzca el parche. Por lo tanto, nos hemos encontrado casos en el cual hoy por la mañana se publica una vulnerabilidad y por la tarde ya están infectados. Y esto simplemente un poco a nivel de contexto. Si vamos a cifras de más cercanas a nosotros, estos son datos de la evolución de denuncias que se han producido desde 2011 a 2023, recogidas, en este caso, por el Consejo General del Poder Judicial, el cual recopila todas las denuncias de Policía, Mossos, Guardia Civil, Fiscalía o incluso delante de los propios juzgados. Las categoriza por delitos que puedan estar relacionados con el ámbito tecnológico, ¿vale? Y aquí vemos de 2011 a 2023 el incremento que está habiendo cada año más en ese ámbito. Las cifras son de 2023 porque en 2024, final de 2024, sacaron los datos de 2023. Ahora veremos, a final de 2025, sacarán los datos de 2024, ¿no? Pero estamos viendo que los sistemas tradicionales para afrontar la delincuencia o el cibercrimen no están funcionando. No están funcionando. Y aquí tenemos una problemática añadida. En el ámbito de la criminología hay un elemento que se llama la cifra negra, seguramente a algunos sonará, que son aquellas víctimas que son víctimas, valga la redundancia, de un delito, pero que no denuncian, ya sea por reputación, por vergüenza, por desconocimiento. Y en este ámbito estamos hablando de que superarían el 80%. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que las fuerzas y cuerpos de seguridad, los recursos, como todo, funcionan a partir de estadísticas y le están dando una serie de recursos a partir de unos datos específicos, ¿de acuerdo? Una serie de víctimas, pero las víctimas son el doble de las que realmente tenemos. Por lo tanto, hay que ser consciente de la desigualdad que hacemos para enfrentarnos contra ese tipo de delincuentes. Otra cosa también importante a tener presente es que de todas estas víctimas o todas estas denuncias, ya no hablamos del cómputo global, solo de estas denuncias, menos del 1% acaba siendo detenido y condenado. Por tanto, hay una sensación de impunidad que los malos hacen, pues que trabajar en el ámbito de la ciberdelincuencia les es muy interesante y muy rentable. ¿Aquí qué ha pasado con el tiempo? Pues que al final hemos visto que la ciberdelincuencia se ha convertido en un elemento que mueve muchos millones, como se comentaba antes, ¿no? Cerca de, creo que la cuarta economía a nivel de PIB a nivel mundial, y eso ha realizado que hayan pasado de ser simples delincuentes que dedicaban o estaban enfocados a pequeños tipos de estafas, ¿no? Como los que ya tenemos una edad, conocemos las típicas estafas nigerianas, ¿no? Que era lo primero que se enviaban, aquellos correos mal hechos y tal, cómo han ido evolucionando prácticamente hacia un punto en el cual ha evolucionado de ser grupos pequeños o pequeños hackers, pequeños ciberdelincuentes, ¿de acuerdo?, a grandes conglomerados empresariales. Ya no estamos hablando de los grupos de APT, que luego también comentaremos, que están sponsorizados por estados, porque tienen una capacidad brutal a la hora de tener recursos y a la hora de tener contactos. ¿Esto qué está haciendo? Bueno, que por un lado tengamos una complejidad mayor a la hora de hacer frente. Aparte de que por defecto siempre vamos por detrás, ¿de acuerdo? Siempre vamos por detrás de los malos. Y en este caso, por ejemplo, en el momento que ya tienen una capacidad cada vez más importante para ya no únicamente económica, sino de infraestructura, bueno, pues hace que sea mucho más complicado
el hecho de poder hacer esa detección precoz. Y entonces aquí viene el cambio de paradigma que propongo. Desde mi punto de vista, el tema de la ciberseguridad, por excelencia, se ha dedicado a vamos a ver si me atacan, para cuando me ataquen, ¿de acuerdo?, poder tener, en este caso, la capacidad de pararlo, o un poco, ¿no?, el título de la jornada de hoy, ¿no?, esa resiliencia, ¿vale? Vamos a ser capaces de poder pararlo, primero detectarlo, luego pararlo y luego poder recuperarnos. Y parece como que estamos totalmente pendientes, únicamente en los equipos, ¿vale?, a la espera, ¿no?, a stand-by, vamos a ver qué pasa, y cuando detectemos algo, ¿por qué no cambiamos ese elemento totalmente reactivo a algo proactivo? ¿Vale? ¿Por qué no cambiamos ese enfoque para decir, bueno, independientemente de que tengo que tener mi departamento de ciberseguridad que se va a dedicar o va a intentar parar esos ataques que se puedan producir, ¿por qué no hacemos un cambio de paradigma y lo que intentamos es crear un modelo proactivo? Intentar y conocer realmente cómo trabajan los malos, cómo operan, y ser capaces de poder ofrecer a nuestra organización una capacidad o una capa extra que de la mano de ciberseguridad tengamos la posibilidad de poder trabajar y dar más seguridad a nuestra organización. Y ahí entraría el tema de la ciberinteligencia. Cuando hablamos de ciberinteligencia estamos hablando principalmente de la utilización de... Bueno, ya veréis que yo puedo hablar de inteligencia y ciberinteligencia de forma independiente, ¿vale? Para mí es lo mismo, lo único que varía va a ser las fuentes de información que vamos a tener. En este ámbito, cuando hablamos de ciberinteligencia, lo que pretendemos es, a partir de una información base que podamos obtener, ¿de acuerdo?, ir utilizando toda la información a nuestro alcance, tanto externa como interna, como de la propia compañía, para generar un conocimiento que nos permita hacer esa anticipación. En este caso, las aplicaciones de inteligencia, bueno, pues puede ser independientemente de cuál sea el objetivo de nuestra empresa, luego lo veremos, pero al final lo que vamos a aprender siempre es ser capaces de, a nuestro decisor, a nuestro jefe, a nuestro superior, siempre va a tener unas necesidades y lo que vamos a pretender va a ser disminuir esa incertidumbre para que con la inteligencia sea capaz de tomar la mejor decisión, independientemente de cuál sea el ámbito. ¿Qué pretendemos? Aquí lo que pretendemos es ser conscientes de que la ciberinteligencia en sí tiene que ser algo también que tiene que ser transversal, ¿no? Un poco como comentaban en anteriores charlas, transversal a toda la organización y que nos tiene que dar un valor añadido. En este caso también un poco hacia la gobernanza de la organización para ser conscientes de la importancia que tiene poder tomar acciones informadas. Y aquí la importancia de la ciberinteligencia basa principalmente en que tanto podemos utilizarla para proteger infraestructuras críticas como a nuestros VIPs cuando están viajando, como a nuestros clientes, ¿vale? En función de cuál sean nuestras necesidades, nuestro core de negocio, vamos a participar de una forma u otra. Antes, por ejemplo, cuando hablaba, no recuerdo el nombre, el CISO del ayuntamiento comentaba que en función de cuál es la tipología de negocio tiene un 40-20% de las capacidades, ¿no?, de hablar de necesidades o importancia dentro del negocio. Pues en este caso siempre se trata de adaptarse a ese tipo de necesidades. Y ahí es cuando lo que pretendemos es que la ciberinteligencia sea un elemento más que ayude a la protección de nuestro negocio y que ayude en este caso a nuestras organizaciones. Entonces, está claro que lo primero que va a primar, porque cuando hay un ciberataque, a no ser que sea un grupo activista que no tenga un objetivo realmente económico, aunque sí que haya unos daños, vamos a hacernos frente a ese tipo de impacto financiero a la organización. Vamos a tener un impacto, una pérdida de ingresos, si tenemos una pérdida de operatividad, los costes operativos, daños indirectos, aquí entraríamos, pero nos daría para toda la charla, el daño reputacional y luego la sanción y la multa que te van a meter. Porque en eso hay una doble victimización que yo siempre abogo porque habría que cambiar la norma, porque encima que eres víctima de un ciberataque, encima de ello te van a meter una hostia brutal. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, ¿recordáis los 11 días de tiempo mínimo, ¿no? O sea, tiempo medio, ¿vale? Se reduce tanto porque como había muchas empresas que no aceptaban y no querían pagar los rescates, los malos que hacían publicaban posts o directamente denunciaban a la Agencia de Protección de Datos que sepa que esta empresa ha sido víctima de un ataque, ¿vale? Y a partir de ahí se daban cuenta de que han sido víctimas de un ataque. Aquí, también como se ha reiterado, ¿no?, a la hora de recibir un ciberataque, aquí finalmente no es que el Departamento de Ciberseguridad
o el de sistemas son los que tienen que correr. No, aquí corre todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene un impacto tanto a nivel financiero, de operaciones, de reputación y legal. Y eso al final lo que provoca es que actualmente se trabaja de una forma aislada o normalmente aislada, pero ciberseguridad y ciberinteligencia tiene que trabajar de forma coordinada con el resto de departamentos. De ahí un poco, como se comentaba, el tema de la concienciación, ¿no? O los simulacros, o como queramos llamarles, para que ayuden a que haya una conectividad previa entre estos departamentos para saber, en el caso de sufrir un ciberataque, cuál es la metodología más adecuada en cada momento. Y aquí también cambia un poco el paradigma, porque la nueva normativa también lo que va a decir es que hasta ahora si había algún tipo de vulnerabilidad, bueno, pues el responsable del departamento de ciberseguridad es el que tenía que ser el responsable. Ahora lo que dicen, no, ahora los altos directivos también son los responsables de ser conscientes de que se ha aplicado la normativa interna y que se ha puesto el máximo rigor en ello. A partir de aquí, bueno, pues puede empezar a haber multas individuales a directivos o inhabilitación por el hecho de no haber aplicado la totalidad de los esfuerzos para esto, ¿no? Y hasta aquí, bueno, normalmente, ¿qué se suele aplicar? Pues estrategias de mitigación. Después de un ataque, pues empezamos a tener inversión en ciberseguridad, hacemos formación, aplicamos una serie de medidas, bueno, para intentar que no vuelva a pasar, ¿vale? Pero bueno, aquí viene cuando el planteamiento que decimos es, hay muchísima información en fuentes abiertas, en Internet, en el ciberespacio. ¿Por qué no podemos aprovechar toda esa información, todos esos datos, tanto a nivel también interno que puede tener nuestra organización, para ser conscientes de poder intentar hacer esa anticipación? Cuando vamos al igual que la policía patrulla por la calle para hacer una labor preventiva y evitar que se cometan delitos en determinadas zonas, ¿de acuerdo? Porque nosotros no podemos también tener una labor preventiva a la hora de mantener o de ayudar a nuestra organización a tener esas capacidades, ¿no? Ahí es donde entra un proyecto que estábamos trabajando que se llama Sombra. Sombra lo que pretende es un sistema en el cual utilizamos varias dimensiones para poder trabajar toda esa fase de obtención de información. Normalmente cuando se analiza el tipo o cuando se habla de ciberinteligencia, lo comentaba muy bien el CISO de CaixaBank, hablaba de que no todos son IOC, ¿no? No todo es indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso están muy bien, son elementos que te pueden dar pistas de que alguien te puede estar atacando, un correo electrónico, una IP, un hash, ¿vale? Pero al final recordemos, hay 4 empresas a nivel mundial que tienen ese conocimiento, que revenden a otras 50 que revendan al resto. Por lo tanto, al final, son 4 empresas las que dominan la información. Entonces, y como digo antes, ¿no? Los malos son malos, pero no son tontos. Cada vez que se produce un ciberataque, de repente llega la empresa X y hace un informe explicando con punto y coma cuál ha sido la metodología, cuáles son los indicadores de compromiso, a quién ha entrado por aquí, ha utilizado este correo. Eso está muy bien. Con eso creemos que nos ayudan, pero con eso lo que estamos provocando es que los malos también lo leen. Por lo tanto, si saben que han utilizado este código fuente meto una coma o meto un espaciado y automáticamente tengo otro hash y ya no me sirve, ¿vale? Todo ese informe en sí no vale para nada. Entonces, lo que decimos es, vamos a aprovechar toda esa información. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo que trabajamos es, a partir de, principalmente, la creación de identidades virtuales, identidades sintéticas, que creamos en foros, en Telegram, en la Dark Web, en diversos lugares en los cuales consideramos que es interesante que estar para poder obtener información de primera mano. Aquí lo que provocamos es poder infiltrarnos en ese tipo de grupos, esas organizaciones, para un momento dado, cuando se produzca cualquier tipo de filtración, cualquier tipo de información que pueda ser relevante, automáticamente cogerla y poder utilizarla para defender o para proteger a nuestros clientes. Voy a poner un ejemplo tiene unos años, pero un ejemplo que es muy práctico. Hubo un grupo, era un grupo hacktivista afín a grupos yihadistas y publicó un listado en una cuenta de Telegram, publicó un listado que se llamaba, el listado en sí era un TXT, se llamaba Spain TXT. Cuando accedías a ese listado, habían 90.000 IPs.
90.000 IPs que una vez analizamos, resulta que eran vulnerables a escritorio remoto, ¿vale? Todas tenían el puerto 3389 abierto. ¿Qué significa? Que depende cuál fuese la configuración, era una vulnerabilidad el hecho de que hubieran Banco de España y otros organismos públicos tuviesen abiertos determinados puertos y determinada información pudiese ser vulnerable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente nosotros lo que hicimos fue, en cuanto recopilamos esa información, se compartió esa información y a partir de aquí se puso a avisar a los diferentes actores para que parchearan esa vulnerabilidad. ¿Qué sucedió? Que ese ataque en sí, si llegó a producirse, no llegó a tener ningún tipo de repercusión. ¿Por qué? Porque hacemos una anticipación. Y ahí lo que hacemos es, aparte de hacer esa intrusión, pero la intrusión en sí no es que nos produzca el simple hecho de obtener información de primera mano, sino también lo que nos va a ayudar va a ser hacer un perfilamiento, ¿vale?, de los diferentes actores, ¿vale?, que estamos viviendo en el ecosistema criminal. De ahí viene cuando para trabajar este tipo de servicios, principalmente lo que hacemos es, el objetivo final o previo, ¿de acuerdo?, es llegar a una matriz de estas características que pueda ayudar a mi organización a saber exactamente qué elementos tengo que tener presente o tengo que tener un mayor cuidado, ¿vale? Aquí, por un lado, en la columna izquierda, tendríamos los principales actores que podemos considerar que podrían ser amenazas, ¿de acuerdo? Tenemos los actores estatales, como comentamos antes, los típicos APT, tendremos los operadores del cibercrimen, que son aquellas pequeñas grupos criminales que poco a poco se han ido profesionalizando y se han dado cuenta de que pueden vender sus servicios. Tenemos a grupos activistas y activistas que, por suerte, últimamente están bajando bastante el nivel de presión. Tendríamos el grupo del crimen organizado, que el crimen organizado se ha dado cuenta de que aparte de traficar con seres humanos, aparte de la pornografía, aparte de falsificación de documentos, salud pública, ¿vale?, el hecho de introducirse en el ámbito de la ciberdelincuencia le da un plus económico brutal. Y luego tenemos dos elementos importantes, ¿vale?, que no se suelen tener en cuenta como actores que puedan influir en nuestra ciberseguridad. El primero de ellos son los competidores. Aunque parezca una tontería, ya nos hemos encontrado varios casos en el cual una gran compañía se había presentado a una licitación en un país extranjero y automáticamente hicieron dos acciones paralelas. Una, la publicación de una falsa brecha de seguridad, ¿vale? Se publicó en un canal en un foro de la dark web que se había filtrado información, no sé cuántos miles de datos internos de la compañía X, ¿vale? Y a partir de aquí, como siempre pasa, de repente hay un perfil de Twitter que lo publica y el resto de medios automáticamente lo recogen, publican sin verificar la información. Pues resulta que esa información era falsa, ¿vale? Luego veremos cómo lo hicimos. Pero que muchas veces ese daño reputacional está hecho por empresas competidoras que vamos a presentarnos los dos a una licitación y a mí me interesa desprestigiarte delante de en la fase final. Este ejemplo que ponía ahora no sé si recordáis, hace unos meses surgió en todos los diarios que había habido una vulneración, una brecha de seguridad en la agencia tributaria, en el cual todos nuestros datos estaban, ¿vale?, y salió en todos los medios de comunicación. Claro, resulta que realmente los malos entraron en un despacho de una gestoría, no sé si creo que era de Sevilla o de Badajoz, no recuerdo, y lo que hizo fue, vio carpetas, agencia tributaria, documentos fiscales, esto es la agencia tributaria, lo publicó tal cual y automáticamente los medios de comunicación, sin comprobar esa información, publicaron hackeo de la agencia tributaria, cuando no era cierto, ¿vale? Pues pasa un poco en ese aspecto. Y luego, el tema de las amenazas internas, ¿vale?, el tema de los insiders. Es un elemento que hemos comentado antes, el tema, por ejemplo, el ejemplo de Lazarus, ¿no?, que intentaba acceder para que lo contrataran en una empresa para poder infiltrarse de forma legal. Pero, por otro lado, ya empezamos a encontrar anuncios en diferentes tipos de foros en el cual los malos lo que ofrecen es una cantidad económica bastante alta para que empresas, o sea, trabajadores que estén relacionados con tema de empresas de tecnologías, hidroeléctricas y tal, ¿de acuerdo?, les cedan sus credenciales a base de un módico precio, ¿vale? Entonces, les sale más barato sobornar a alguien que el simple hecho de romper sin tener que romper nada. Y aquí viene, por un lado tendríamos lo que son los actores que hemos comentado y por otro lado cuáles son los diferentes vectores que pueden afectar a nuestra organización, ¿vale? Podemos encontrar
para cada uno de los diferentes actores tendremos que la cadena de suministro puede ser un elemento primordial a tener presente, o la desinformación, la inteligencia artificial, los drones, como comentabais, tensiones geopolíticas, consecuencias legales, computación cuántica o elementos climáticos. En función de cuál sea mi organización, ¿vale? Aquí esto variará. ¿Por qué? Porque mi organización y dónde esté implantada va a variar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, aparte de hacer el análisis de cada uno de estos ámbitos, pues obtendremos cuáles son los elementos que hay que profundizar. Y una vez tenemos claro cuáles son los elementos que tenemos que profundizar en función de nuestro análisis previo, ¿vale? Aquí trabajamos con perfiles, ¿vale? Es una matriz que nos va a permitir, para cada uno de los elementos que estamos analizando, analizar patrones de comportamiento espaciales, redes sociales, firma identidad, la firma lingüística, electrónica y una síntesis. Nos va a permitir crear una matriz que nos va a ayudar a, cuando hacemos esa infiltración que decíamos en diferentes foros o en diferentes... No es que creamos únicamente un script con palabras clave y me detecta, no. Lo que hacemos es analizar de forma específica cada uno de estos elementos. ¿Para qué? A partir de una dimensión con una serie de características, ¿vale? Ya sea tema de OSINT, Open Source Intelligence, que es la generación de inteligencia a partir de fuentes abiertas, la utilización de Virtual Humming, esa capacidad de infiltrarnos en ese tipo de ámbitos. Utilizamos la inteligencia artificial sobre todo para el tema de modelado de datos y gran trabajo y gran volumen de información, la correlación, las amenazas específicas para nuestra organización. A partir de esta matriz multidimensional, enfocada a cada uno de nuestros clientes, lo que provocas es pues, que al final tienes un score, ¿de acuerdo? Que lo que te va a permitir va a ser determinar qué tipo de amenaza es cada uno de esos elementos que hemos trabajado anteriormente. Ventajas, la escalabilidad, ¿de acuerdo? Aquí la ventaja que tenemos es que cuando tú estás trabajando, ya no estás trabajando únicamente eso. Por poneros un ejemplo, para nivel cuantitativo, ¿vale? Para que podáis hacer una idea. Telegram, ¿de acuerdo? Para que seguramente lo conocéis, pero acaba siendo el principal nicho donde acaba operando el cibercrimen. Si yo en Telegram puedo crear 10 identidades virtuales en las cuales yo estoy trabajando, cada identidad virtual, en la versión gratis, ¿vale? Puedo acceder a 500 canales. Si yo tengo 10 perfiles, accedo a 5.000. Si tengo la versión de pago, a 10.000. Siempre con 10 perfiles identificados. Imaginad la cantidad de información que yo puedo tener para ser capaz de hacer esa identificación de patrones y de riesgo que puedan afectar a nuestra organización. A partir de aquí, también lo que hacemos es, hacemos una criba, ¿no? No me sirve únicamente que haya una criticidad en una de las dimensiones de las 7 que hemos dicho. Necesito que haya como mínimo una convergencia entre 5 y 7 para que realmente la validación sea importante. Aquí también lo que utilizamos mucho es para detectar diferentes tipos de perfiles que tienen diferentes cuentas y hacemos la detección para saber que el perfil A, el C y el D son el mismo, ¿vale? Por poner un ejemplo. También aquí una cosa importante es que cuando hacemos esa recopilación de información, principalmente también lo que buscamos es, en el caso, cuando realizamos esta recopilación, estas investigaciones, tú la puedes plantear de dos maneras. La puedes plantear desde un punto de vista únicamente para generar inteligencia, por lo tanto, únicamente lo que yo quiero conocer es cómo procesar esa información a nivel interno, pero luego me puedo encontrar también que hay un momento determinado que yo quiera presentar una denuncia, puede ser intento de ciberataque o de infiltración. Por lo tanto, también hay que tener muy presente seguir una trazabilidad de toda esa información que vamos a utilizar para, en un futuro, si queremos presentar algún tipo de demanda o procedimiento legal. Aquí, como comentaba antes, la idea es partimos de una matriz y la matriz nos tiene que ayudar a adaptarnos independientemente de cuál sea el contexto, ya sea un sector bancario, ya sea sector del fraude, ya sea sector de la seguridad, ¿vale? Aquí varía, únicamente son los parámetros con los cuales trabajamos. Y al final aquí lo que generamos son una serie de hipótesis sustentadas por premisas que nos tienen que ayudar y saber exactamente hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Pues aquí lo que trabajamos es, vamos a trabajar sobre una serie de datos, en función de esos, y hemos comentado de que partimos de la base inicial
de que tenemos datos, ¿vale? Recopilados, analizados. Lo que hacemos es, esos datos que recopilamos, que no es información, que son datos, los procesamos. Aquí en medio, no lo he explicado, porque no será el motivo de la charla, utilizamos el ciclo de la inteligencia para, a partir de esa recopilación de información, lo que hacemos es, recolectamos datos referentes a nuestro interés, recopilamos, hacemos la trazabilidad, hacemos esa transposición, el análisis y la difusión. Mediante todo ese círculo, al final llegamos a un informe en el cual nos va a ayudar cuáles son los elementos a seguir, ¿vale? Y aquí lo que tiene que ayudar es ser consciente de cuál es el objetivo de nuestra investigación. Aquí, entre medio, lo que siempre hemos planteado es siempre la importancia de utilizar diferentes tipos de metodología que puedan seguir una trazabilidad, ¿vale? Porque la idea es que haya siempre una trazabilidad de todo nuestro trabajo. Y ya para ir finalizando, que tampoco quiero que me echen del escenario, ¿vale? Aplicaciones prácticas, muchas, ¿vale? Aquí lo principal normalmente siempre es la generación de un plan estratégico que permita conocer cuáles son las verdaderas vulnerabilidades de mi organización. Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de vulnerabilidades y poníamos la matriz inicial que comentábamos, en el cual veíamos los diferentes vectores y los diferentes actores, ¿vale? Yo tengo que saber exactamente para cada uno de esos grupos criminales por qué soy interesante o qué van a querer de mí. Y a partir de aquí profundizamos. En función de cuál sea mi grupo de interés, a partir de aquí profundizo con la matriz de perfiles y me ayuda a identificar dentro de cada contexto quiénes son los elementos iniciales para poder realizar esa investigación. Importantísimo, esa ciberinteligencia proactiva tiene que trabajar siempre de la mano de ciberseguridad, ¿de acuerdo? No puede trabajar únicamente de forma aislada, tiene que trabajar de forma coordinada con ciberseguridad. Sobre todo, y aquí hay un gran problema, porque en los departamentos de seguridad siempre hay elementos que consideran que es su terreno, ¿vale? Y donde no se pisan, se solapan, y en vez de convertirlo en oportunidades, lo convierten en problemas. Entonces hay que ser consciente de que, porque una gran importancia, y lo veremos en las conclusiones, es el intercambio de información, ¿vale? Por defecto tenemos un gran problema, es que es mi tesoro, ¿vale? Tengo mi información y no la comparto. Ahí hay un gran error. Aquí lo que prima principalmente es el intercambio de colaboración. Al igual que comentaban que de forma transversal con diferentes unidades, al igual, ciberinteligencia y ciberseguridad tienen que trabajar de la mano. De forma aislada, no tiene sentido meter una unidad de ciberinteligencia dentro de ciberseguridad porque tiene que ser una unidad aislada que trabajen de forma conjunta. Y al final, la inteligencia en sí nos tiene que ayudar a tener una ventaja competitiva, ya sea a nivel de negocio, ya sea a nivel reputacional, que al final es un elemento también que se necesita, porque antes, por ejemplo, cuando hablábamos de las funcionalidades o de los activos, aquí lo que se trata es de saber exactamente en qué necesidades tengo, ¿vale? Puede ser que me interese mucho más la reputación que el negocio, o viceversa. Entonces, a partir de aquí, lo que buscamos es tener esa capacidad de poder trazar cuál es la línea o cuál es la línea a seguir de cara al modelo de gobernanza y de negocio que queramos plantear. Y al final aquí también es importantísimo que cuando se aplican ese tipo de acciones, tiene que estar involucrada la cadena de dirección-gerencia. ¿Por qué? Porque es necesario que desde los inicios confíen en el proceso, porque si no pasa un poco como un tema de ciberseguridad, ¿no? Si a mí no me han atacado, ¿por qué tengo que invertir en esto? ¿Vale? Entonces, hay que cambiar un poco el paradigma y sobre todo porque en muchas ocasiones, ha habido varias ocasiones que nos hemos encontrado con que ha habido una filtración de información, ha aparecido un vendedor en un foro clandestino que dice que tiene información de la empresa A, ¿vale? 3 millones de clientes. Y comparte información, ya ves toda gerencia con unos pelos de punta como escarpias, ¿vale? Todo el mundo nervioso, corriendo, preocupadísimos, ¿vale? Nos llama, que es cliente nuestro, oye, mira, ¿esto qué podemos hacer? A partir de aquí, como hemos comentado, yo ya tengo una serie de perfiles que ya tengo infiltrados en esos grupos y en 5 minutos ya estaba hablando con el malo, ¿de acuerdo? Y le estaba pidiendo que estaba interesado en comprar esa base de datos y que me pasara prueba de vida, ¿vale? A partir de ahí me pasó capturas, me pasó información. Primero, ¿qué podemos decirle? En menos de media hora al cliente, estate tranquilo que no es información tuya. Han puesto el cartelito para llamar la atención, pero no es información tuya. Y segundo, es un proveedor,
¿vale? Es este proveedor. ¿Por qué? Porque al hacer la captura hemos visto la hora de conexión, qué plataforma era y el usuario. Ya puedes reportarlo para que sistemas le corte la conexión y vea exactamente cómo ha podido entrar, si por credenciales o por lo que sea, ¿vale? Entonces, para que veáis que se trata de forma coordinada, trabajar de cara a la ciberseguridad, pero con un planteamiento que en muchas ocasiones no se tiene presente, ¿no? Que esa proactividad es decir, bueno, yo también puedo actuar como si fuese un malo para poder obtener beneficios para mi organización. Y nada, por mi parte, un placer que hayáis aguantado hasta esta hora y por la invitación personalmente a Ramsés. Y nada, un placer.